Olvídense de las citas para el baile de graduación y las solicitudes universitarias. Estas chicas se enfrentaban a una realidad más cruda, una vida entre rejas. Sus futuros pasaron de ser tendencias de TikTok a condenas de por vida entre muros de hormigón. Imagina oír al juez decir que pasarás toda tu vida entre los confines de una prisión alejada de la sociedad. Sus futuros fueron desgarrados, sustituidos por la fría y estrepitosa certeza de las cadenas perpetuas. Pues bien, hoy les mostraré la reacción de las adolescentes ante la cadena perpetua. Jennifer Mee, también conocida como la chica del hipo, captó la atención del país en 2007 con su incontrolable hipo. Pero tras la fama y los focos mediáticos, se escondía una historia oscura y trágica. El ascenso a la fama de Jennifer Mee, como la chica del hipo, comenzó en 2007, cuando a los 15 años le dio un ataque de hipo incontrolable. Los medios de comunicación no tardaron en enterarse de su singular enfermedad, y pronto se vio en el punto de mira. Programas de televisión de todo Estados Unidos clamaban por tenerla como invitada, con la esperanza de captar la atención de los telespectadores con su extraña y cautivadora historia. A medida que aumentaba la popularidad de Jennifer Mee, también lo hacía la curiosidad del público por su enfermedad. Personas de todas las clases sociales quedaron cautivadas por su historia y quisieron saber más. En su búsqueda de una cura para el hipo, Mee probó varios remedios y consultó a numerosos especialistas médicos. Pero a pesar de los esfuerzos, el hipo persistía. Un punto de inflexión en el viaje de Mee llegó cuando fue tratada por el Dr. Bob Linde. Su intervención le alivió por fin, y el hipo cesó. La atención mediática en torno al hipo de Mee fue disminuyendo gradualmente. Sin embargo, el final de su calvario marcó el comienzo de un capítulo más oscuro en la vida de Jennifer Mee. En junio de 2007, se escapó de casa y apareció en los titulares de los periódicos. Fue entonces cuando conoció a un hombre llamado Lamont Newton, que más tarde se convertiría en su novio. Entonces, urdió un plan para encontrar víctimas de robos en Internet y tenderles una trampa. Reclutó a Newton y a otro amigo, Laron Ryford, para que la ayudaran a llevar a cabo estos delitos. La atención mediática que antes la rodeaba por sus tropelías fue sustituida ahora por la conmoción y la incredulidad ante su implicación en actividades delictivas. Los acontecimientos que se desencadenaron en 2010 cambiarían para siempre la trayectoria de la vida de Jennifer Mee. Conoció a un hombre de 22 años por Internet y lo atrajo a una casa vacía con el pretexto de comprar marihuana. Sin que la víctima lo supiera, los amigos de Jennifer, Ryford y Newton estaban al acecho con un revólver del calibre 38. Se produjo un forcejeo y la víctima fue detenida. Se produjo un forcejeo y la víctima recibió 4 disparos que le costaron la vida. Jennifer, Ryford y Newton fueron detenidos rápidamente por las autoridades. Todos vivían juntos y fueron detenidos pocas horas después del crimen. Durante la investigación, Jennifer y sus cómplices admitieron su participación en el asesinato, conmocionando aún más a la opinión pública y a los medios de comunicación. El juicio fue un espectáculo y la acusación presentó pruebas convincentes contra Jennifer. Se reprodujo una grabación de una llamada telefónica entre Jennifer y su madre, en la que ella confesaba haber organizado todo. Porque yo preparé todo. Todo salió mal. Y ahora él está muerto. La mierda fue cuesta abajo después de todo lo que pasó, mamá. Los expertos también encontraron su ADN en la camisa de la víctima, vinculándola aún más con el crimen. El equipo de defensa de Jennifer argumentó que ella sufría de esquizofrenia y que su hipo era un síntoma del síndrome de Tourette. También le ofrecieron un acuerdo, pero ella lo rechazó y optó por ir a juicio. El juez ordenó una evaluación psicológica que determinó que Jennifer era competente para ser juzgada. En 2013 se emitió el veredicto. Jennifer Mee fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus coacusados, Ryford y Newton, corrieron la misma suerte. Nosotros, el jurado, declaramos que en este caso el acusado es culpable de asesinato en primer grado. Nada más conocerse el veredicto, se pudo ver a Jennifer Mee llorando desconsoladamente y sujetándose la cabeza con las manos. La impactante transformación de la antaño querida chica hipo en una asesina condenada conmocionó a toda la nación. En la actualidad, Jennifer trabaja para obtener el SHED y asiste a clases para superarse mientras está en prisión, y aspira a convertirse en consejera de la juventud y devolver algo a la comunidad cuando salga en libertad. A pesar de que se le ha denegado un nuevo juicio y de sus escasas posibilidades de salir de la cárcel, aún mantiene la esperanza de apelar, aunque su abogado ha declarado que las posibilidades son inferiores al 1%. Mackenzie Shirila.
Era una tarde soleada de julio de 2022, cuando el tranquilo suburbio de Ohio se vio sacudido por un horrible incidente. Mackenzie Shirilla, una chica de 17 años con un pasado problemático, tomó una decisión que tendría consecuencias devastadoras. Al volante de su Toyota Camry 2018, se embarcó en un viaje temerario por una carretera aparentemente ordinaria. Mientras Shirilla aceleraba, su coche alcanzó la inimaginable velocidad de 160 km/h. Con una determinación escalofriante, dirigió el vehículo hacia un muro de ladrillo, estrellándose contra él con una fuerza que hizo añicos la tranquilidad del vecindario. El impacto fue cataclísmico, dejando un rastro de destrucción a su paso. Los servicios de emergencia acudieron inmediatamente al lugar, donde se encontraron con una escena de caos absoluto. Los restos destrozados del coche yacían contra los restos de la pared de ladrillo, un testimonio inquietante de la violencia que se había desatado. Entre los escombros yacían inmóviles los cuerpos sin vida de dos jóvenes, Dominic Russo y Davion Flanagan. Mientras los investigadores buscaban entre los restos, la sensación de incredulidad flotaba en el aire. Tras el accidente, la policía detuvo rápidamente a Mackenzie Shirilla. Las pruebas contra ella eran abrumadoras, y la fiscalía no perdió tiempo en construir un caso contra la joven. El juicio que siguió sacó a la luz los escalofriantes detalles del acto premeditado de Shirilla, dejando a la sala en un silencio atónito. A lo largo del proceso, quedó claro que las acciones de Shirilla no fueron el resultado de un lapsus momentáneo. Fueron calculados, deliberados e impulsados por un motivo perturbador. La acusación presentó pruebas que describían una relación problemática entre Shirilla y Dominic Russo, su novio por aquel entonces. Los testigos declararon sobre la naturaleza volátil de su relación, relatando casos de discusiones acaloradas y amenazas de violencia. Una prueba concreta era un vídeo grabado semanas antes del accidente, en el que se veía a Shirilla discutiendo con Russo y amenazándole con dañar su coche. Era un atisbo de la dinámica tóxica que había desembocado en los trágicos acontecimientos de aquel fatídico día. A medida que avanzaba el juicio, la sala se llenaba de una tensión palpable. El equipo de defensa de Shirilla intentó poner en duda los argumentos de la acusación. Argumentaron que las acciones de Shirilla, Franecha Torres, la tranquilidad de un barrio del condado de Gwinnett, se hizo añicos cuando un grupo de niños hizo un espeluznante descubrimiento detrás de una casa en Northcliffe Drive. Fue allí donde tropezaron con el cuerpo sin vida de William Tunches, de 21 años, boca abajo. El padre de Tunches había denunciado su desaparición, y la investigación dio un giro escalofriante cuando las autoridades conectaron los puntos entre los robos a mano armada y el asesinato de Tunches. La investigación se intensificó al revelarse que Franecha Torres, Nicholas Evans y Khalil Miller no solo habían sido vistos en los lugares de los robos, sino también cerca del lugar donde se encontró el cadáver de Tunches. Esta prueba crucial conmocionó a la comunidad e impulsó la investigación, que finalmente condujo a la detención de los 3 adolescentes. Los chicos admitieron haber estado presentes durante el asesinato y dieron detalles escalofriantes del crimen. Afirmaron que habían atraído a Tunches al lugar con el pretexto de un encuentro sexual con Torres, por el que le habían prometido $300. Sin embargo, lo que se suponía que iba a ser una transacción se convirtió en un violento altercado. Miller relató cómo Tunches entró en el bosque y se encontró con Evans, que le apuntó con una pistola. Se produjo un forcejeo en el que Tunches intentó desesperadamente arrebatarle el arma. Trágicamente, el arma se disparó durante el forcejeo, provocando la muerte prematura de Tunches. Aunque Evans admitió estar en posesión del arma, echó la culpa a Miller, alegando que éste había golpeado a Tunches en la cabeza con un palo. Torres, por su parte, ha guardado silencio durante toda la investigación, dejando muchas preguntas sin respuesta. La espeluznante naturaleza del asesinato y la implicación de Torres y sus coacusados han conmocionado a la comunidad. Los detalles del crimen pintan un cuadro inquietante de un robo planificado que salió terriblemente mal, dejando a un joven muerto y a 3 adolescentes enfrentándose a graves consecuencias. Las consecuencias legales para Franecha Torres, Nicholas Evans y Khalil Miller fueron rápidas y graves. Torres, el joven de 17 años protagonista de este impactante caso, se enfrentaba a 2 cargos por robo a mano armada. Tiene 3 órdenes de detención por robo a mano armada y una orden de detención por delito grave de asesinato. Cuando Franecha escuchó la lectura de los cargos, su actitud cambió por completo. Estaba visiblemente sorprendida y confusa. No dijo nada, sino que miró hacia abajo con incredulidad. Miller también estaba confuso con algunos de los cargos, y Evans permaneció estoicamente sentado. Evans y Miller, sus coacusados,
Fueron acusados de robo a mano armada y agresión con agravantes. Sin embargo, la gravedad de los cargos aumentó drásticamente cuando la policía del condado de Gwinnett añadió los cargos de asesinato y robo a mano armada en relación con la muerte de William Tunches. Estos cargos reflejan la gravedad de los delitos cometidos y la devastadora pérdida sufrida por la familia de Tunches. Shelby Isaac, Eddie Tate II, Edwina Thomas y un bebé nonato vivían sus vidas sin ser conscientes del peligro inminente que acechaba en las sombras. No sabían que sus vidas se truncarían en un acto de violencia sin sentido. El bloque 2100 de Westchester Circle era un barrio tranquilo, donde las familias llevaban a cabo sus actividades cotidianas. Pero aquel nefasto día estalló el caos y la comunidad quedó conmocionada y de luto. Shelby Isaac, una joven de 20 años con un pasado problemático, se vio envuelta en una red de engaño y desesperación. Isaac había estado luchando con problemas personales y había caído en una peligrosa multitud, buscando consuelo en los lugares equivocados. Con el paso de los días, las tensiones empezaron a aumentar en el círculo de conocidos de Isaac. El dinero se convirtió en una fuente de disputas, en concreto una disputa por la compra de unos tejidos para el pelo. Isaac había hecho una transacción con alguien, y cuando no recibió lo que esperaba, la ira y el resentimiento empezaron a consumirla. Se obsesionó con reclamar su dinero, y en su retorcida lógica, creyó que la violencia era la única solución. Fue entonces cuando entró en escena Victoria C.A., coacusada en el caso. Juntos, Isaac y C.A. urdieron un plan que cambiaría para siempre las vidas de los implicados. En enero, Isaac y C.A. se enfrentaron a Eddie Tate II y Edwina Thomas en su residencia de Westchester Circle. Lo que comenzó como una acalorada discusión se convirtió rápidamente en un horrible acto de violencia. Sonaron disparos que rompieron la tranquilidad del vecindario. Tate y Thomas lucharon por sus vidas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Fueron asesinados a tiros por Isaac y C.A. La investigación de los asesinatos fue meticulosa y exhaustiva. Las pruebas apuntaban directamente a Isaac y C.A., sin dejar lugar a dudas. La fiscalía construyó un caso convincente. El juicio que siguió fue un espectáculo, cautivando la atención de la nación. La sala del tribunal se llenó de tensión a medida que se revelaban los impactantes detalles del crimen. El arrebato emocional de Isaac al escuchar el veredicto de culpabilidad no hizo sino aumentar la intensidad del proceso. El jurado declara culpable de asesinato en segundo grado, tal y como se incluye en el primer cargo, firmado por el presidente del jurado. Como se puede ver, Shelby llora en los brazos de su abogado y cae al suelo al escuchar el veredicto. La gente intenta ayudarla a levantarse, pero ella sigue sin cooperar. El juez, sin embargo, no hace caso de su comportamiento y sigue adelante. Shelby Isaac fue declarada culpable de asesinato en segundo grado por la muerte de Eddie Tate II, homicidio imprudente por la muerte de Edwina Thomas y homicidio por negligencia criminal por la muerte del bebé nonato. Este apasionante relato de la cadena perpetua de Shelby Isaac sirve para recordar las devastadoras consecuencias de dejar que los pensamientos violentos guíen tu juicio. Kai Andrea Cook. En la tranquila ciudad de South Daytona, una serie de robos de coches conmocionaron a la comunidad. En el centro de todo estaba Kai Andrea Cook, una joven de 19 años cuyas acciones cambiarían para siempre la vida de los implicados. Todo comenzó cuando Cook, junto con su entonces novio Kendrick Bass, ideó un siniestro plan para atraer a víctimas desprevenidas utilizando una popular aplicación de citas. Sus intenciones distaban mucho de ser inocentes, ya que pretendían robar y sustraer coches a quienes cayeran en su trampa. Armado con engaños y un arma mortal, Cook utilizó la aplicación social Meet Me para atraer a Perry Nida, un hombre de Palm Coast, con promesas de sexo y marihuana. Nida no sabía que se estaba metiendo en una peligrosa red tejida por Cook y Bass. Aquel fatídico día, Nida invitó a su amigo Emmanuel Manny Purcell a unirse a él en lo que creía que sería un encuentro casual. Sin que ellos lo supieran, sus vidas estaban a punto de dar un giro aterrador. Mientras Cook estaba sentado en la camioneta con Nida y Purcell, Bass, con un pasamontañas y armado con una pistola negra, salió de entre las sombras. Con un láser apuntando a Nida, Bass le exigió que saliera del vehículo. En un momento de valentía, Purcell empujó a Bass, lo que dio lugar a una lucha por el control. En medio del caos, Bass disparó su arma y alcanzó a Purcell en el abdomen. Milagrosamente, Purcell sobrevivió a la terrible experiencia, pero su vida nunca volvería a ser la misma. La sala del tribunal se convirtió en un escenario de justicia, mientras Cook se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. La sentenció a 20 años de prisión estatal. Tras la lectura del veredicto, la madre de Cook rompe a llorar a gritos, incapaz de asimilar lo que esto significaba para su hija.
Estaba tan abrumada y angustiada que tuvo que ser retirada de la sala del tribunal, al ver la cruda y emotiva reacción de su madre ante el veredicto. La propia Cooks rompe a llorar, suplicando al juez. Además, es incapaz de controlarse, por lo que tuvo que ser expulsada de la sala. El motivo de la reacción extrema del dúo madre-hija se debió a un error de comunicación sobre el acuerdo de culpabilidad que aceptaron. Creyeron que aceptar el acuerdo significaría que Cook no iría a la cárcel. Debido a esto, se le permitió volver a apelar, y el juez decidió darle una nueva sentencia. El juez, Matt Foxman, dictó una sentencia de 11 años de prisión para Cook por su implicación en los incidentes de robo de coches. Además de la pena de prisión, se ordenó a Cook que cumpliera 20 años de libertad condicional, lo que garantizaba que afrontaría las consecuencias incluso entre rejas. Cook se mostró arrepentida de sus actos y pidió disculpas a las víctimas y a sus familias. Este caso nos recuerda el profundo impacto que las decisiones de una persona pueden tener en su propia vida y en la de los demás. La implicación de Cook en los robos de coches sirve de advertencia sobre las consecuencias de caer en la delincuencia y la manipulación. Aunque Cook se enfrenta ahora a una larga pena de prisión, hay esperanzas de redención y crecimiento personal. Hace poco perdió un intento de anular su condena tras declararse inocente y ser declarada culpable de varios cargos relacionados con el robo del coche. Así que aún le queda un largo camino por recorrer. Sierra Halseth. En abril de 2021, el tranquilo barrio del noroeste de Las Vegas se vio sacudido por un crimen atroz que conmocionaría a toda la comunidad. Sierra Halseth, una chica de 16 años, y su novio, Aaron Guerrero, de 18 en aquel momento, cometieron un brutal asesinato que cambiaría sus vidas para siempre. El crimen tuvo lugar la fatídica noche del 9 de abril de 2021, cuando Sierra y Aaron entraron en casa del padre de Sierra, Daniel Halseth. Lo que siguió fue un espantoso acto de violencia que dejaría incrédula a la comunidad. El cuerpo calcinado de Daniel, apuñalado y cortado 70 veces, fue descubierto en el garaje de su casa. Los detalles del crimen eran espeluznantes. Sierra y Aaron habían planeado meticulosamente el asesinato, comprando una sierra circular, hojas de sierra, lejía, líquido para encendedores, guantes desechables y un paño de limpieza en tiendas cercanas a la casa de Daniel. Incluso retiraron cientos de dólares de sus cuentas bancarias antes de huir a Salt Lake City en su coche. El motivo de este brutal acto seguía siendo un misterio hasta que el proceso judicial arrojó luz sobre la inquietante dinámica de la familia Halseth. Sierra, en su declaración ante el juez, alegó que su padre la había sometido durante años a abusos sexuales y físicos. Afirmó que la había empujado a beber alcohol, dejándola traumatizada y marcada. Sin embargo, las pruebas presentadas durante el juicio no corroboraron plenamente todas las afirmaciones de Sierra. Michael Sanft, abogado defensor de Sierra, reconoció que tenía que haber una razón para el asesinato, pero subrayó que aún no se había desvelado toda la historia. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, el impactante vídeo encontrado en el teléfono de Sierra se convirtió en una prueba fundamental. En el vídeo se podía ver a Sierra y Aaron riéndose y discutiendo sobre lo que los funcionarios creían que era la planificación y las secuelas del asesinato de su padre. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, día 3 después de asesinar a alguien. Vaya, no pongas eso en la cámara. Valió la pena. La insensibilidad y la falta de remordimiento que muestran las imágenes provocaron escalofríos entre los presentes en la sala. La juez de distrito Tierra Jones, que presidía el caso, expresó su profunda tristeza y reconoció el carácter trágico de la situación. Condenó a Sierra y Aaron a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 22 años. Sierra se quedó mirando mientras oía la lectura de su sentencia. No reaccionó y permaneció inexpresiva. Tienen 555 días de crédito por el tiempo cumplido. Es una condena total agregada de cadena perpetua en el Departamento Correccional de Nevada, con posibilidad de libertad condicional después de 22 años. Además, se les ordenó pagar $5,000 en concepto de restitución, una pequeña muestra de justicia por el inimaginable dolor infligido a la familia de Daniel Halseth. La audiencia de sentencia fue un asunto emotivo, con los miembros de la familia expresando su ira y dolor. La madre de Sierra, Elizabeth Helgelien, creyó en las acusaciones de su hija y criticó al sistema por no proteger a Sierra de los supuestos abusos. Por otro lado, la madre de Daniel, Christine Halseth, negó vehementemente las afirmaciones de Sierra, afirmando que la declaración de su nieta no era más que una mentira. El amargo divorcio de los padres de Sierra y su disputa por la custodia añadieron otra capa de complejidad al caso. Los registros judiciales revelaron un historial de conflictos entre los padres, con acusaciones de alienación parental, manipulación e incluso agresiones previas.
El sistema de tribunales de familia, encargado de velar por el bienestar de los niños atrapados en el fuego cruzado del divorcio, parecía haber fallado a Sierra, dejándola vulnerable y atrapada en un entorno tóxico. La audiencia de sentencia concluyó con la familia de Sierra expresando su deseo de un castigo más severo, abogando incluso por la pena de muerte. Ben Halsett, uno de los hermanos de Daniel, se dirigió al juez entre lágrimas, compartiendo recuerdos de su hermano como un padre cariñoso que solo quería lo mejor para sus hijos. Tom Halsett, otro hermano, luchó por encontrar el perdón, reconociendo el daño irreparable causado por las acciones de Sierra y Aaron. El caso de Sierra Halsett, condenada a cadena perpetua, es un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar en vidas aparentemente normales. Sirve como cruda advertencia de las devastadoras consecuencias que pueden derivarse de una dinámica familiar tóxica y de la importancia de la intervención temprana y el apoyo a quienes lo necesitan. Kayla Dixon, de 18 años, ha sido condenada a cadena perpetua por su implicación en un trágico crimen. El papel de Dixon en el asesinato de Danny Seitz, un jugador semiprofesional, ha dejado a una comunidad de luto y ha arrojado luz sobre los peligros de las transacciones en línea. El suceso tuvo lugar en 2014, cuando Dixon y su novio, Nathaniel Vivian, respondieron a un anuncio de Craigslist para comprar una PlayStation 4. La sala del tribunal se llenó de tensión al comenzar el juicio contra Kayla Dixon, la joven de 18 años acusada del asesinato de Danny Seitz. La fiscalía no perdió tiempo en presentar un caso convincente contra Dixon, esbozando los acontecimientos que condujeron a la trágica pérdida de la vida de Seitz. El fiscal pintó un cuadro vívido del crimen, describiendo cómo Dixon y su novio, Nathaniel Vivian, respondieron a un anuncio de Craigslist para una PlayStation 4. Lo que parecía una transacción rutinaria se convirtió rápidamente en un robo. Se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando Dixon y Vivian llegaron con la intención de robar a Seitz. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas de que Dixon y Vivian habían planeado el robo con antelación. Las grabaciones telefónicas y los mensajes de texto revelaron sus intenciones, mostrando un nivel de premeditación que conmocionó a la sala. Los testigos subieron al estrado y relataron los acontecimientos de aquel fatídico día. Uno de ellos, un vecino que oyó la conmoción, declaró que se oyó una acalorada discusión seguida de un único disparo. Los expertos forenses analizaron meticulosamente la escena del crimen y presentaron pruebas que relacionaban a Dixon con el arma homicida. Los residuos de pólvora encontrados en sus manos y en su ropa proporcionaron una conexión irrefutable, dejando poco lugar a dudas sobre su implicación. El peso emocional del juicio era palpable cuando la familia de Seitz se sentó en la sala, con el dolor grabado en el rostro. Escucharon atentamente los testimonios, buscando justicia para su querido hijo, hermano y amigo. La abogada defensora de Dixon intentó humanizar a su cliente, destacando las difíciles circunstancias a las que Dixon se había enfrentado en su vida. Argumentó que la problemática educación de Dixon, marcada por casos de violación y su relación con delincuentes, había influido en sus acciones. Sin excusar su comportamiento, trató de dar una idea de los factores que condujeron a este trágico suceso. A medida que el juicio llegaba a su fin, el jurado deliberaba sobre el destino de Dixon. El peso de su decisión flotaba en el aire, mientras se enfrentaban a las pruebas presentadas y a la profunda pérdida sufrida por los seres queridos de Seitz. Al final, el jurado llegó a un veredicto. Kayla Dixon fue declarada culpable del asesinato de Danny Seitz. La sala del tribunal estalló en una mezcla de emociones, con la familia de Seitz encontrando algo de consuelo en la justicia servida. Poco después, se celebró la vista en la que la juez Wendy Shub dictó una sentencia que alteraría para siempre la vida de Dixon. Fue condenada a cadena perpetua, lo que garantizaba que pagaría por sus actos durante años. En una declaración entre lágrimas, Dixon se dirigió al tribunal expresando su remordimiento por sus actos. A través de sus lágrimas, transmitió el profundo pesar que sentía por la pérdida de la vida de Seitz. Dixon reconoció que ningún remordimiento podría devolverle la vida, pero esperaba que sus disculpas acabaran importando a la familia de Seitz. Me sentaré en mi celda todos los días pensando en aquella noche. Roxana Sikorsky. Roxana Sikorsky, una niña de 15 años, ha sido condenada a cadena perpetua por un espeluznante crimen que conmocionó a toda la comunidad. En un escalofriante giro de los acontecimientos, Sikorsky conspiró con su novio adulto, Michael Rivera, para llevar a cabo un horripilante plan para matar a los miembros de su propia familia. El incidente tuvo lugar de madrugada en su domicilio familiar del municipio de Plymouth. Al parecer,
Sikorsky apuñaló en la garganta a su hermano de 12 años e intentó herir a su hermana menor. Los acusados huyeron del lugar, pero más tarde fueron detenidos por la policía del municipio de Plymouth. La gravedad del delito hizo que Sikorsky fuera acusada como adulta, algo poco frecuente para alguien de su edad. Comenzó el juicio de Roxana Sikorsky y la sala se llenó de tensión mientras la fiscalía presentaba su caso contra Sikorsky, detallando los escalofriantes acontecimientos que se desarrollaron aquella fatídica noche. La fiscalía argumentó que Sikorsky, junto con su novio adulto, Michael Rivera, conspiraron para matar a los miembros de su propia familia y huir juntos. A medida que avanzaba el juicio, se presentaron al jurado pruebas convincentes, incluidos mensajes de texto intercambiados entre Sikorsky y Rivera, que supuestamente mostraban sus planes para llevar a cabo el atroz acto. La fiscalía también presentó testigos que declararon haber visto juntos a Sikorsky y Rivera la noche del crimen. A lo largo del juicio, Sikorsky mantuvo su inocencia, alegando que estaba bajo la influencia de Rivera y manipulada para llevar a cabo los actos violentos. Sin embargo, la acusación alegó que Sikorsky participó voluntariamente en la conspiración y participó activamente en el apuñalamiento de su hermano de 12 años. La defensa, por su parte, pintó un cuadro diferente de Sikorsky. Presentaron pruebas de su problemático pasado, incluidos los graves abusos que había sufrido de niña. La defensa argumentó que Sikorsky era una joven vulnerable que había sido presa de un hombre mayor y manipulador. Pidieron clemencia, instando al tribunal a tener en cuenta su edad y sus experiencias traumáticas. Tras semanas de intenso proceso judicial, el jurado llegó finalmente a un veredicto. Roxana Sikorsky fue declarada culpable de todos los cargos, incluidos 4 de conspiración para cometer asesinato, 1 de agresión con intención de asesinato, 1 de uso de un ordenador para cometer un delito y 1 de agresión grave. Debido a la gravedad de los cargos, se enfrentaba a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La vista de la sentencia fue sombría, con las emociones a flor de piel. La sala estaba llena de familiares, simpatizantes y curiosos, todos deseosos de presenciar el resultado final de este impactante caso. El juez, tras considerar detenidamente los argumentos de la acusación y la defensa, dictó la sentencia que alteraría para siempre la vida de Sikorsky. Cuando el juez pronunció la sentencia de cadena perpetua, un grito ahogado llenó la sala. El peso del veredicto flotaba en el aire, dejando a muchos incrédulos. Sikorsky, estoica y serena, escuchó cómo se sellaba su destino. Señorita Sikorsky es el sentido de este tribunal que por su violación de MCL 750.83, asalto con intención de cometer asesinato, un cargo se produce con un potencial de cadena perpetua que se le remande al Departamento de Michigan de Correcciones, en primer lugar en el centro de Calumet, por un periodo de 10 años a 20 años. Su familia, dividida entre la rabia y el dolor, luchaba por asimilar la realidad de la situación. La condena de un menor de 15 años como adulto es poco frecuente, pero en este caso el juez lo consideró necesario debido a la gravedad del delito cometido. El tribunal reconoció la naturaleza escalofriante de la conspiración y el impacto devastador que tuvo en la familia Sikorsky. El juez hizo hincapié en que la seguridad y el bienestar de la comunidad eran primordiales para tomar esta decisión. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en las tarjetas de vídeo de tu pantalla.